Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Newman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Oscar Rivas Podcast by Newman. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo cuando estamos en la terapia. Uno de los clichés de la terapia, una de las cosas que acusan a la terapia es de que la terapia se trata siempre de ir a hablar de lo que pasó con tu papá o de lo que pasó con tu mamá. Pero muy particularmente hoy vamos a enfocarnos al tema de la relación materna. ¿Qué tanto la relación materna impacta realmente en quienes somos? Pero no solamente eso, cuando esta relación materna puede volverse un poco abusiva o un poco narcisista. De eso vamos a hablar hoy, de las madres narcisistas. Y para eso me acompaña un gran invitado, el cual ya ha estado en muchas ocasiones en este episodio y el cual hoy regresa para contarnos un poco de su experiencia. Está con nosotros el doctor Agustín Gras. ¿Qué tal, Oscar? Desde Argentina. Dale, un gusto. Mamás narcisistas. Uy, qué tema. Cuéntame, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando hablamos de esto? Que nos van a censurar en internet. Nos van a censurar en internet, no nos bloqueen, ¿no? Sí, bueno, no, lo que me viene cuando hablamos de esto, te diría que, por ejemplo, comenzaste diciendo que la terapia era venir a hablar de lo que pasó con mamá o lo que pasó con papá, y yo te diría, qué buen tema, porque es a venir a hablar de lo que no pasó. Exactamente. Que es un tipo de trauma muy específico, muy invisible, ¿no? Y tiene todo que ver con el trauma como producto del cariño que no me dieron, ¿verdad? Claro. Es meternos también en el mundo del trauma transgeneracional, ¿no? Porque una mamá narcisista, si estuviéramos hablando tú y yo en un café y no en un podcast, diríamos mamás traumatizadas, Claro. ¿no? Que como mecanismo pues, se han sobrepuesto a su propio trauma, traumatizando a otros. Sí. Y tiene que ver también con algo muy invisibilizado por el discurso social de la época, porque está muy mal hablar en contra de la mamá, porque la mamá es una figura casi sagrada. Y no, la verdad es que la madre puede ser una figura que cause muchísimo daño, y socialmente no está como muy bien decirlo. Entonces, eso me viene. Sí, es un tema que se ha vuelto tabú en un cierto sentido, ¿no? No puedes tú decir esto. Sin embargo, no es algo que, vaya, que yo planteé, ¿no? Que tú y yo digamos, vamos a hablar ahora contra las mamás. No, sino creo que es algo que silenciosamente muchos terapeutas hemos visto en la consulta, ¿no? Que hay muchos pacientes, muchas pacientes mujeres Ujú. que cuando van haciendo el discurso, reconstruyendo su historia de vida, ¿no? Se van dando cuenta que un factor común de su situación es una mamá muy particular, muy peculiar. A mí realmente no me gusta el término narcisista, ¿no? Porque implica para mí muchas cosas. Entiendo a qué se refiere, pero sería una mamá que es autorreferencial, en donde el niño o la niña es visto como un objeto, ¿no? No como un sujeto, es un objeto que la niña o niño tiene que comportarse de cierta manera para recompensar el que soy una buena madre. O sea, es la mamá que le dice al niño, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? Claro, ¿No? sí. Estamos hablando de dinámicas y constelaciones familiares donde la ecuación está dada vuelta y son los niños, en plural muchas veces, los que están al servicio de velar por la salud afectiva de la mamá. Y cada niño, ¿no? Porque estas mamás quizás tienen más de un hijo, cumple un rol diferente, ¿no? Ujú. Está el niño que se va a aliar conmigo y va a ser mi favorito y va a ser el instrumento que yo voy a usar para manipular a los otros niños, ¿no? Donde por lo general eh, es cuando uno se mete en el terreno de la madre narcisista, por lo general se mete en el terreno de estar lidiando con una paciente que tiene su propio trauma y que lucha con su vida cotidiana, en su Claro. adultez y tal. Y del relato que va dando, uno como terapeuta reconstruye la idea de esta historia yo ya la conozco, ¿no? Y
esto que me está contando esta paciente, pues ya lo escuché de otras pacientes Claro. y empiezo a ver patrones comunes en el que hay una figura. A veces es esta figura la figura de una cuidadora, de una madre, que tiene un modo muy particular de vincularse con sus hijos y de hacerlos vincular entre sí, y que por lo general ha elegido como marido un perfil muy particular de hombre también, y que no solamente manipula, sino que es una madre muchas veces severamente cruel. 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 Sí. Pero esa configuración que dices se vincula de manera específica con los hijos y tiene un perfil muy particular de esposo mayor. Sí. ¿Cuál es ese perfil? No lo quiero generalizar, quiero Claro. que quede claro, no es el 100% de los casos, Claro. pero por lo general es un hombre culposo, con miedo a desobedecer a su esposa, ¿no? Por lo general puede ser que sea o no un padre amoroso con los hijos y tal, pero que tiene una lealtad muy fuerte hacia la esposa, entonces castiga a los hijos cuando la madre dice los niños se portaron mal hoy, o tus hijos no saben lo mal que me la hacen pasar, entonces este padre se pone severo con los hijos para complacer a la mamá, y si la mamá hace su drama o manipula, el padre le dice a los hijos hagan todo lo que mamá dice, ¿no? Claro, no hay que hacerle enojar. No hay que hacerle enojar a mamá. Es un hombre que busca constantemente, es un hombre traumatizado también, constantemente buscando complacer a alguien que no puede ser complacido, ¿no? Entonces los hijos ven el deterioro del padre, no pueden hacer nada para detenerlo, y parte de la manipulación materna tiene que ver no solamente con poner a los hijos en contra de los hermanos, ¿no? Hablar mal de un hermano a espaldas de ese hermano en contra del otro y tal, sino hablar mal del padre cuando el padre no está, y asustar a los hijos con la figura del padre, ¿no? De cuando Claro. tu padre llegue vas a ver lo que se te va a producir y tal, y protestar de cómo el papá me hace sufrir a mí. Una mujer con un discurso muy victimista, que hace que todo el mundo le tome bronca o le tome ira al que no está presente, ¿no? Claro. Entonces esa es la dinámica habitual, no es Claro. la única, pero es la más habitual. Y es una dinámica que surge de dónde. ¿Qué está intentando lograr esta mamá, esta mujer, esta matriarca? Yo creo que está tratando de lidiar con su propio trauma, Claro. ¿no? Yo le he preguntado a mis pacientes que tienen madres así, que conocen de las historias de vida de sus madres, o cuál es, no sé, la información que tienen al respecto de cómo ha sido la infancia de esta mamá, y las que saben la historia, por lo menos en mi experiencia clínica, en el 100% de los casos me han hablado de una mamá que fue violentada de forma muy severa, muchas veces producto de abuso, de mucho abandono, el papá que era borracho y se fugó, y luego la mamá la dejó en el convento y no sé qué. Son mujeres que provienen de historias muy sufridas, ¿no? No quiere esto decir que una persona que sufre en la infancia se va a convertir en alguien así, Claro. pero sí son personas que, digo yo, quizá con todo lo que les tocó sufrir han tenido que desconectarse de sus emociones y han aprendido a manipular como mecanismo de supervivencia, y es lo único que han aprendido a hacer, y no han conocido el amor genuino y no tienen mucho que entregar a los hijos No han tampoco, ¿no? conocido el amor genuino. Eso es muy interesante. Fíjate que yo a veces pienso, ¿no? Sobre todo por lo que se escucha realmente, como que a veces uno es el discurso dominante de los medios, de las redes sociales, y a veces parece que la realidad de acá ya es diferente, ¿no? Pero a veces parece que México, no sé qué tanto Latinoamérica, parecería que es más matriarcal, ¿no? Como más la figura de la madre es intocable. Bueno, en nuestro país el día más importante en México no es el día de la independencia, es el Día de la Madre, ¿no? Claro. Y el segundo más importante es el Día de la Madre Espiritual, ¿no? Entonces es como un halo de esto es inmaculado y no lo puedes tocar. Y entonces eso es bueno, qué bueno, pero creo que eso puesto en un lugar donde hay trauma y donde hay máximas en nuestro país como una madre nunca se equivoca, ¿no? Como una madre siempre tiene razón, ¿no? Como tú debes de obedecer siempre a tu madre, ¿no? Yo recuerdo que de chiquito escuchaba cosas de mis tíos en donde mi abuela le decía a mis tíos, tú tienes que ponerle la mejilla para que te pegue tu mamá, ¿no? Y quedarte callado. O sea, cosas que están muy así y que venimos de esa historia, que venimos de esa
manera de crianza. Y que a mí eso es un caldo perfecto de cultivo para que después emerja lo que le decimos patriarcado como en respuesta a eso, ¿no? Como una Claro. simbiosis rara. Sí, es como si el sistema tendiera a querer nivelarse. Sí, Si se va muy para un lado, luego surge para el otro. Ahora que me hablabas de los días más importantes aquí en México, pues otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que aquí es más relevante la Virgen que el mismo Jesús, ¿no? Es como que exactamente. Y solo hay madre. la madre va antes. Que no está mal, ¿no? Pero sí es el caldo de cultivo perfecto bueno, para diseminar estas cuestiones, pero no son privativas de México. Lo de la madre narcisista está hiper extendido, ¿no? Por todos lados. No solamente estas madres eligen este perfil de hombre que yo describí recién, también es frecuente que se pongan en consonancia con un hombre muy agresivo, con un hombre muy abusivo, y la madre está en connivencia con esto, ¿no? La madre se asegura de que los hijos no cuenten afuera lo que ocurre dentro de la casa, Claro. es más importante lo que los vecinos ven que lo que realmente ocurre dentro. La madre muchas veces, al enterarse de que el papá abusa de la hija, se enoja con la hija y le tiene celos Claro. porque le ha arrebatado al marido, ¿no? O sea, estas madres narcisistas o madres traumatizadas realmente tienen muchas dificultades para conectar en la frecuencia emocional de los hijos con los que tienen que estar, ¿no? Claro, claro. Y me pongo a pensar en los niños porque ha de ser muy confuso, ¿no? Recibir un golpe, una mala palabra, una manipulación de tu mamá, porque al mismo tiempo todo tu cuerpo te dice, quiere a tu mamá, vincúlate con tu mamá, ¿no? Y al mismo tiempo la sociedad nos dice, la mamá tiene que estar en un pedestal, ¿no? Sí. ¿Cómo reaccionas a eso? ¿Cómo las personas se dan cuenta de esa situación? No se dan cuenta. Es uno el que empieza como a ver cómo la cliente o la paciente que ha normalizado situaciones y es muy difícil. Te diría que al hablar de abuso narcisista es más difícil tocar con la paciente el tema de, oye, tu mamá te está haciendo daño que tu pareja te está haciendo daño, Claro. ¿no? Si bien con la pareja ya es difícil de por sí el tema, con la mamá es la lealtad hacia la madre por parte de la hija y sobre todo la hija que lo sufre y que toda la vida ha querido ganarse el amor de esta Mm, mamá es fortísima. Es total. muy, muy fuerte la lealtad de la hija víctima, la hija chivo expiatorio, le vamos a decir, con esta figura de la madre, porque te diría, no conozco prótesis para el amor de mamá que no tuviste. Mm. ¿No? Si mamá no te quiso o si mamá te hizo sentir que tenías que esforzarte muy duro por su aprobación y por su cariño, eh, es un tipo de trauma realmente muy impactante de ver. Mira, para mí no es ajeno esto que estamos platicando y en aras de ser auténtico. Mi abuela, eh, mi abuela viene de un entorno social muy pobre, ¿no? La típica historia de la niña de 14 años que es dada en matrimonio con un hombre que no conoce, que solo porque la agarró en un caballo y se la llevó, así era el matrimonio antes, tuvo 11 hijos, ¿no? Sufrió mucha violencia por parte de mi abuelo, ¿no? Golpes, vejaciones, pero creo que una manera en la que ella respondió a eso un poco fue convertirse en esta madre dominante, esta madre, eh, pues sí, no hay otra palabra, narcisista, en la que manipulaba a todos mis tíos, ¿no? Probablemente mis tías me van a dejar de hablar por hablar de esto, ¿no? Por contar el secreto familiar, pero para mí era muy evidente ver, por ejemplo, lo hiriente que mi abuela era con sus hijas, ¿no? Las trataba muy mal, ¿no? Y a los hijos los empoderaba Ajá. y los hacía, tengo tíos que los hizo machos, o sea, pero cuando te das cuenta, dices, fue mi abuela lo que los hizo, ¿no? Y es sorprendente porque dices, es parte de este mecanismo. Sí. Y no solamente eso, yo puedo entender, por ejemplo, muy bien la dinámica en cómo mi madre fue criada en ese contexto y mi madre que quería, eh, pues, prevenir ese dolor, que nadie más lo sufriera, pero no se dio cuenta que el problema no era ella ni mi abuela, quizás yo vuelvo a decir que el problema aquí era el trauma, pero mi madre se volvió en una madre demasiado sobreprotectora, o sea, demasiado controladora, una madre de ideales, ¿no? Por Ujú. ejemplo, mi madre siempre decía, yo quiero que mi hijo vaya a un colegio católico, ¿no?
y tiene que ir al mejor colegio católico de la zona. Y ella nunca pudo ver que, por ejemplo, en el colegio en el que yo iba, fuera católico o no fuera católico, quizás para un niño eso no importa. Para un niño le importa más si se siente seguro, si tiene conexiones, si tiene amigos, ¿no? Y en ese colegio en el que yo iba, solo porque me tenían que cambiar, porque tenía que ir a otro colegio católico, se cortaron muchos vínculos que tienen la capacidad de, bueno, yo no sé en las personas, yo puedo decir en mí me generó un daño, un trauma muy importante y que yo siempre me sentí no escuchado e invisibilizado porque era lo que imperaba en el discurso de mamá, ¿no? Eso era lo que se tenía que cumplir, ¿no? El colegio católico, privado. No me acuerdo muchas veces de mi mamá, mamá, no te alcanza para pagarme una escuela privada, méteme a la pública, a mí no me importa, ¿no? Pero mi hijo no puede ir a un colegio que no sea católico y privado, ¿no? Impera este ideal. Yo estoy muy agradecida por la educación que mi mamá me dio, entiendo de dónde viene eso, pero al mismo tiempo en mí generó una aversión hacia ella, ¿no? Porque durante mucho tiempo, y es algo que me acompaña hasta mi tiempo presente, yo me sentí huérfano. O sea, yo me sentía huérfano porque mi mamá trabajaba y trabajaba y trabajaba porque en su mente ella no quería volver a vivir el trauma de carencia que vivió cuando era niña, ¿no? Y todos los horrores que seguramente una niña, ver cómo su papá golpea a su mamá y casi la mata, ¿no? Pero sobre todo, eso en mi familia se convirtió en una historia casi mítica, en donde los hombres son los malos y aquí la víctima es la abuela, pero en mi familia se convirtió mi abuela como una abuela que era reina, Claro. que era la que decía y departía, y donde alguien se cuestionaba, se atrevía a cuestionar a la abuela, era desterrado de la familia, ¿no? Era el apestado. Pero era una dinámica muy difícil. Creo que hasta la fecha muchos de mis primas, de mis hermanas, de todas las mujeres de mi familia, tienen alto resentimiento hacia la figura de la abuela, porque realmente era muy crítica, muy dura, donde solo se ensaltaba a los hombres, pero con los hombres eran mujeres muy narcisistas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hasta la fecha, yo te lo digo, y lo entiendo, para mí como especialista en trauma es complejo porque entiendo ambas dinámicas, pero vivirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me encuentro con mi madre en un restaurante y que sé que mi mamá quiere dar un abrazo de, oye, te extraño mucho, pero mi cuerpo reacciona y dice, no, porque si te dejo entrar un ápice a mi vida, mi madre llega como esta fuerza volcánica o esta fuerza, imagínate un huracán que se cola como agua, Claro. ¿no? Y yo tuve que salir a muy temprana edad de casa de mi madre huyendo de eso, ¿no? Pero es muy paradójico porque dices, yo necesito una madre, ¿no? Y al mismo tiempo, mi madre es avasalladora, me ahoga, me asfixia. Y a mí me hizo mucho sentido cuando yo empecé a escuchar historias muy similares, no solamente en pacientes, en personas, ¿no? Que este tipo de maternidad, vuelvo a recalcar, no sé si en México, en Latinoamérica, es muy común, ¿no? Yo solamente lo veo en la cultura americana. En la cultura americana es, ya te fuiste a la universidad a los 18 años, vete, haz de tu vida y aquí no regresas, ¿no? Y en la cultura latinoamericana es lo opuesto, que nuestro hijo no se vaya, que se quede. Y eso es un problema que inclusive vemos en la masculinidad, ¿no? Hombres que no pueden cortar el vínculo con su madre, que tienen que vivir con la madre, que no saben cómo lidiar con eso y que representan graves problemas. Sí, seguramente. Y es más, sin querer exponerte ni nada, yo te diría ahora, contando todo lo que has por ahí expuesto, ¿no? Si revisas tus dificultades, a lo mejor en lo que pueden ser tus relaciones adultas, vas a encontrar muchos paralelismos de, con razón, ¿no? Con razón me ocurre esto. Claro, completamente. Y haciendo un poquito, recordando el episodio que tuvimos contigo sobre el abuso narcisista, a mí me hizo mucho sentido cómo yo me vinculaba con personas que eran muy narcisistas, ¿no? Claro. Era lo que mi cuerpo hacía sentir seguro, era lo que me atraía, ¿no? Tenemos una red en el cerebro que se llama tenemos 7 en realidad, 7 neuroredes afectivas, una que se llama la de la lujuria, ¿no? La del sexo. Y esa red es atrapada porque el cuerpo se siente seguro y te dice, él te va a gustar. Claro. Él, es él, ¿no?
Pero es esa perpetuación de esa misma dinámica, porque tú dijiste algo interesante. Estas mamás nunca han conocido el amor. Y eso es muy profundo. No, no lo han conocido y creo yo que incluso en la forma en la que la hija trata de prevenir eso, cuando contabas recién mi abuela, mi mamá y mi mamá no quiso repetir, pero lo que repitió fue la desconexión, Mm, ¿no? Es yo no vibro en la misma frecuencia afectiva que mi hijo, no entiendo lo que mi hijo me está diciendo, no me doy cuenta de que quitarlo de esta escuela y arrancarlo de sus amiguitos y tal lo está dañando. A mí lo único que me importa es que no le pase lo mismo que a mí, pero yo estoy en mí, ¿no? claro. Estoy yo con mi trauma tratando de que mi trauma no le ocurra a mi hijo y le estoy traumando de una forma diferente y no lo veo, Ujú. ¿no? Entonces, nada, es una repetición intergeneracional de madre traumatizada a madre traumatizada, donde lo que cambia es la forma en la que traumatizo, pero sigue ocurriendo la desconexión. Claro, claro. ¿Cómo las personas pueden identificar que esto fue lo que les pasó? Cuesta mucho que lo identifiquen Ujú. porque, de nuevo, a ver, la premisa es, mientras eres niño o eres niña, yo necesito a mis cuidadores para sobrevivir y particularmente, a ver, el vínculo sagrado, si es Claro. de la madre con el bebé, y ese vínculo, el bebé está cableado biológicamente para defenderlo a toda costa. Voy a Claro. justificar a mis cuidadores, pero particularmente a mi mamá, pase lo que pase, ¿no? Eh, ¿Cómo se van a dar cuenta? Pues a mí lo que me ha servido es anticiparme, ¿no? Apenas empiezo a detectar 2 o 3 patrones, le digo, mira, no me cuentes más nada, yo te voy a decir una serie de comportamientos y tú me dices si esta es tu mamá, Ok. ¿no? Entonces, pues ahí ya, ¿no? Como que me prestan atención Claro. y le digo, mira, ¿tu mamá hablaba mal de tus hermanos contigo o hablaba mal de ti con tus hermanos? Sí, todo el tiempo, te dicen, ¿no? Y hasta se le imito, le digo, ay, tú no sabes lo que me hizo tu Tu papá. hermano. Y que, sí, esa es mi mamá. Ajá. Ah, oye, ¿y tu mamá? ¿Venían los vecinos a decirte a ti lo bien que tu mamá hablaba de ti? Sí, pero nunca me lo decía a mí en la cara. No, nunca te lo decía a ti en la cara, ¿no? A ti te decía cosas horribles, ¿no? De cómo le decepcionas, de cómo le haces sufrir, de cómo ella cuando tenía tu edad era mejor que tú en todo. eh, pero a los vecinos sí les habla bien de ti, ¿no? O al contrario, eh, se quejan de ti con los vecinos, ¿no? De, ay, no saben mi hija que me hace sufrir. Entonces todos los vecinos, pobrecita tu mamá, ¿no? Las cosas que tú le haces. Pero esta mamá tiene las dos caras, ¿no? Yo le he preguntado, ¿tu madre es una puerta hacia adentro y otra para los vecinos? Ah, sí, todos los vecinos la aman. Todo el mundo la adora, mi mamá, porque es una buena persona. Ah, qué bien. Oye, ¿y cómo es tu mamá cuando a ti te toca un galardón, ¿no? De si te premian en la escuela o si te han ascendido en el trabajo o eh, no, mi mamá siempre arruina esos momentos, ¿no? ¿Y cómo era tu mamá en tus cumpleaños? Ah, ella era el centro de la De fiesta, la ¿no? O fiesta. sea, tenían que seguir los amigos de ella, a mi cumpleaños y cosas. Entonces, yo me empiezo a adelantar y le pregunto, ¿esto era tu mamá? Y te dicen, sí, eso es mi mamá, ¿no? Y ahí le sugiero bibliografía. Oye, léete este libro, ¿no? Este libro de la madre narcisista o de la familia cero. Y vuelven a la sesión siguiente con la cabeza explotada. Esto me describe perfectamente. Sí. Y ahí les introduzco yo una idea. Le digo, bueno, mira, yo sé que no va a ser fácil, pero te quiero decir que a ti te ha criado lo que le llaman la madre narcisista, ¿no? Y eso explica un montón de cosas que vamos a empezar a ver contigo a lo largo de la terapia, pero eh, hay mucho que hay que desmitificar. Aquí empieza tu proceso de deconstrucción porque tu infancia no es la que tú dices haber tenido, Ujú. ¿no? Y pues va siendo hora de que le Claro. pongamos a las cosas el nombre que va. Sí, que estos pacientes siempre te dicen, yo tuve una infancia feliz, Feliz. perfecta, a mí nada me faltó, mi mamá me llevaba a todos lados, Mm. como que no checa el video con el Con audio, el ¿me audio. explico? Y muchas veces es el discurso de la mamá sonando a través de la hija que dice, mi mamá hizo todo por mí. Mi mamá hizo ¿Qué es todo por mí. todo? Ajá, No, bueno, mi mamá siempre me dijo que hacía todo por sí. mí. Mi mamá fue madre y padre para mí, ¿no? Claro. Entonces, los dos, ¿no? Pero tú le preguntas, oye, y cuando a ti te asustaba algo o cuando estabas en un mal momento, ¿a quién acudías? Y te dicen, no, a mi abuela Ajá. o Estaba solo. o a mi papá Ujú. o a nadie, ¿no? Pero nunca era la madre la fuente de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué ocurría si ibas a mamá? No, mamá me hacía sentir peor, ¿no?
no lo dicen con esa palabra, pero muchas veces mamá no era un objeto de seguridad, básicamente, Claro. no era una figura de seguridad, al No era un contrario. objeto de seguridad, ¿no? Hay una especialista que me gusta mucho, que es la doctora Janina Fisher, que Sí. ya habla y dice cuando mamá es atemorizante o aterrorizante, ¿no? Ujú. Que la figura mamá me da temor porque a veces no está, y cuando no está no sé ni cómo localizarla y no sé dónde está y no sé cómo yo calmarme, cómo encontrar seguridad, ¿no? Y aterrorizante porque también puede ser esa mamá que solo con mamá se calla, ¿no? Claro. Y a veces digo, cuidado cuando los niños solo obedecen a mamá, ¿no? Ujú. Porque solo cuando mamá levanta, en México dicen la La chancla chancla. voladora, es solo cuando el niño se calma. ¿Y papá dónde está? Y papá puede ser de perfiles diferentes, como hablábamos recién, el escenario frecuente puede ser un hombre también que proviene de su propia historia, que está como sometido a estos caprichos velados de la mamá no ejerce su autoridad entronándose, ejerce su autoridad desde el rol de la vulnerabilidad, ¿no? De la madre que sufre, de la mujer insatisfecha, de la que hace todo por todos y nadie le responde y siempre está triste. Entonces papá está queriendo ahí complacer a mamá, incluso a costa del bienestar de los hijos, o puede ser un papá peor de cruel que la mamá y la mamá condona eso, ¿no? Y está en alianza con eso y el Claro. mandato para los hijos es, pues te lo aguantas porque yo me lo aguanté de chiquita, ¿no? Eso es como el subtítulo de la historia. Pero por lo general papá está tratando de complacer a mamá. Claro. ¿Puede haber estos casos donde ambos padres son narcisistas? Sí, claro, claro. Puede haber estos casos donde ambos padres, no sé si usaría la palabra narcisista, pero ambos padres no tienen en el radar el bien común de los hijos como primera instancia. Es yo conmigo y listo. Y a lo mejor yo como padre estoy con esta madre porque es muy atractiva o porque es una mamá trofeo o porque me sirve para mantener la fachada de hombre de familia Mm, y soy un tipo de psicópata, ¿no? Y la mamá está conmigo porque económicamente le sirve o porque también no le quedó de otra en su momento y no se puede ir y manipula la situación para sobrellevarla como puede a costa del bienestar psicológico de los hijos, ¿no? sí. Según la teoría, pues creo que psicoanalítica, Winnicott decía, ¿no? Que la mamá le daba no solo el nacimiento físico, sino también el nacimiento psicológico, Seguro. ¿no? De los seres humanos, ¿no? Nosotros empezamos a tomar conciencia que existimos, que somos, ¿no? En base a la cercanía o cuidado que mamá tiene con nosotros, ¿no? Entonces me pongo a pensar cómo es la experiencia de ser consciente por primera vez cuando o mamá no está, o mamá es agresiva, o mamá es atemorizante, o mamá está centrada en sí misma. Pues eso constituye tu propia identidad, Ujú. ¿no? A mí, perdón, si me das permiso, también Claro. cuento algo personal, pero hasta el año pasado yo decía, fui sumamente querido, Ujú. ¿no? Y mi mamá no dejó que me faltara nada y tenía todos los juguetes y tal. Y luego me embarco en un proceso de mucho autodescubrimiento donde me doy cuenta, mi mamá, por sus propios traumas o por su propia historia, tiene una forma de ser muy severa Ujú. y no me ha sonreído y no me miraba con dulzura y no me miraba con ternura. Mm. Y mi identidad incluye un alto componente de yo estoy molestando. Donde sea que voy, Molesto. molesto. Y digo, pues no sé de dónde salió eso. No, pues sí sé, es la sutileza de lo no verbal, ¿no? La mamá que está desconectada de ti emocionalmente, a la que le vas a mostrar un dibujo y mamá no te presta atención, o mamá te grita, ¿No está? o se te burla, o no está, no solamente hace a cómo vive el niño esa situación puntual, es quién cree el niño ser a partir de la repetición crónica de esos episodios. Claro. Entonces el niño puede armar una imagen de sí de soy un estorbo, soy una molestia, soy malo, no ayudo lo suficiente, no hago lo que se espera de mí, no importa, pero yo construyo mi identidad en función del feedback no verbal, verbal también, pero no verbal de mis cuidadores. Eh, Había, bueno, pues distintas autoras que van por la misma línea, ¿no? Pero te dicen, si tus padres te miraban con ternura es una cosa, pero si te miran con enojo es otra, y si te miran con asco es otra, Claro. porque esa mirada entra en el estofado de quien yo construyo Claro, ser, que soy yo, que claro. soy yo. Sí,
Ahora que dices eso, justo la mirada de mi madre siempre una mirada de angustia. Claro. O sea, ella era, lo que sea que miraba, era con angustia y con miedo. Y la mirada más frecuente que yo recibía de ella de niño era, se va a caer, va a gritar, no, ¿qué le pasa? El miedo afuera, no sé qué, esa angustia, pero qué profundo que al fondo, los cimientos de nuestro ser, esté la angustia y no esté quien realmente somos, Claro. que no esté nuestra autenticidad. Es que hay, no sé quién lo dijo, pero el primer espejo psicológico en el que nos miramos es la mirada de nuestros cuidadores, particularmente la mirada de mamá. Eso que me devuelve me constituye. Y mira, para que le quede claro un poquito a la gente, suponte yo tengo dos hijitas, la más pequeña tiene 2 años, ¿no? Y suponte que hay una reunión familiar o una reunión de mucha gente. Y la niñita sale corriendo desnuda por el living de la casa. Y yo le grito, ¿no? Y le digo, ¿qué haces desnuda? Y la niña va a tener una reacción fisiológica, ¿no? El cuerpo le va a hacer así. ¿Qué es lo que se lo provoca? ¿Su propia desnudez? No, es mi grito, ¿no? Algo mal hice. Estar desnuda. Algo mal hice, no sé qué Claro. es. Con sucesivas veces que le ocurra lo mismo, ya ella solita va a asociar desnudez a ese sentimiento, ¿no? Ahora, esto te lo digo en el ejemplo de la desnudez, pero puede ser que yo le grite todo el tiempo a la niña. O puede ser que cuando la niña me viene a pedir algo, yo le conteste así. ¿Qué es lo que aprende? Mis necesidades provocan esta reacción. Claro. Entonces, ¿qué son mis necesidades? Son molestas. Haz la proyección de en qué clase de adulta se convierte luego, Claro. ¿no? Pero es una cosa que no tiene palabra. Yo no le dije, eres una molestia. Se lo hago sentir, ¿no? Y ese sentir se convierte en la realidad que no tiene nombre, no tiene palabra. Es el cariño que no estuvo, la paciencia que no hubo. Todo eso es su forma de vivir en la vida, ¿no? Y pues esa es ella. Claro. Y ahora imagínatela a ella de adulta, grande, relacionándose con alguien. Con esa expectativa. Con esa expectativa. Qué profundo, ¿no? Y creo que mi única intención de hablar de este tema, de compartir, inclusive desde mi experiencia, es eso, es traerlo, abrirlo, hablarlo, porque las cosas que se esconden, que se callan, que no, de esto no hay que hablar, ¿no? La buena fama de la familia hay que cuidarla, ¿no? Creo que no ayuda. Creo que genera lo opuesto y al menos en mi historia, para mí el culpable no es ni mi madre ni mi abuela. Para mí el culpable es el trauma, ¿no? El culpable es el trauma, sí, señor. Y te diría más, yo he recopilado fragmentos de información aquí y allá. Hay una autora que va a estar, bueno, se viene en pocos días el Congreso de Newman, ¿no? Y hay una autora, Ruth Cohn, que ella empezó trabajando con mujeres que estaban supuestamente en situaciones narcisistas. Y ella comienza a trabajar con las parejas y descubre, oye, estos hombres están peor de traumatizados, ¿no? Y son estos papás y las narcisistas son mis pacientes y tal. Y ella comienza a hablar y le han preguntado en una conferencia, ¿cómo lo tratas? Y ella dice, pues, entendiendo a tu mamá. Muchas veces hay una intervención muy bonita, ¿no? Que a mí me gusta cuando llega a ese punto de la terapia con mi paciente, que es pedirle a mi paciente que imagine a su madre y que luego se imagine a la niña interior de su madre. Y ahí dicen, no, mi mamá sufre muchísimo, ¿no? Sufre muchísimo. ¿Y a dónde se llega? A donde te quieren obligar a llegar por la vía equivocada, con el motivo equivocado, que es el perdón. Claro. Todo el mundo te quiere obligar a perdonar a tu mamá porque es tu mamá. Claro. Y por ahí no va, ¿no? Sí. Pero el perdón es muchas veces decir, pongo a descansar todo este resentimiento y este rencor porque entiendo que mi mamá no podía amarme. O sea, no es que me lo hizo de mala, ni no la perdono a mi mamá para liberar a mi mamá de la culpa. Perdono a mi mamá para quitarme yo de encima el peso de no ser yo suficiente o de no haber sido suficiente buen hijo, ¿no? Y nada, es entenderla a ella y perdonarme yo. Claro. Es una cosa así. Muy, muy profundo y sobre todo porque llegar ahí, creo que difícilmente llegas ahí sin un trabajo personal previo, ¿no? Sin terapia, ¿no? Pero también sin un trabajo, creo que profundamente espiritual, ¿no? Tal cual. Que requiere mucho el observar y para mí la palabra clave ha sido contemplar, ¿no? Contemplar mi vida, contemplar la historia de mi madre, contemplar la historia de mi abuela, ¿no? Y nombrar las cosas, ¿no? De decir, pues que mi abuela sufrió mucho, probablemente nunca conoció el amor, el único amor que conoció fue el de sus hijos hacia ella, ¿no? Con toda la contaminación que pueda traer en medio.
Y encima de eso, el amor que mi mamá, donde ella conoció el amor fue en un clima de violencia, ¿no? De mucha carencia. Y es que cuando ella se vuelve madre, es que ser madre tiene un componente muy sanador, ¿no? Las mamás, cuando se descubren ese vínculo insostenible que es tener un hijo, es muy nutricio, sana muchas cosas. Sí. Y por eso se aferran a él y dicen, no, y que este niño no se va a ir de mi lado, ¿no? Pero se vuelve al otro lado, que vuelve convierte en tóxico, se convierte en dañino, ¿no? Asfixiante. Asfixiante. Muchos pacientes es lo primero que te dicen. O se vuelve adverso, ¿no? A mí me asombra mucho la cantidad de violencia que hay en la sociedad de mamás a hijas. No, eso es impresionante. Eso no, y no lo puedo ni decir, ¿no? Pero es una cosa que muchas mujeres sufren de esto. Es que lo sufren y, de nuevo, el discurso imperante es que el malo es el hombre, el malo es el varón y la mujer es la víctima que necesita empoderarse y en muchos aspectos sí, pero oigan, la mujer también daña y puede dañar mucho, ¿no? El nivel de daño de madre a hija tiene un impacto, ¿no? Y tiene una profundidad severa en el que toda la sociedad te dice a tu mamá no le vas a ir a reclamar nada, ¿no? Sobre que es mamá y no se puede. Claro. Entonces sí, yo creo que hay que visibilizarlo entendiendo que no estás demonizando la figura de la madre, sino entendiendo que si ignoramos que hay toda una historia de trauma pasada como una antorcha de madres a hijas, ¿no? Y el ejemplo que ponías de, bueno, mi abuela fue así, mi mamá pues, me traumatizó de esta otra forma, hay una metáfora o hay un ejemplo quizá muy gráfico de decirte, mira, suponte que yo soy alcohólico y mi hijo padeció todo lo malo en la familia por mi alcoholismo y crece para convertirse en un abstemio férreo y no toma una sola gota de alcohol y condena a los que toman alcohol, pues el alcohol también domina su vida. Claro. ¿No? Desde el miedo, desde no querer repetir lo que yo hice, pero su vida está atravesada por el alcohol y su cruzada en contra del alcohol pues tampoco es sana, ¿no? Claro. O sea, y traumatiza a sus hijos y tal, cuando lo ve tomar una cerveza al chico y qué sé yo, entonces pues lo mismo. Yo creo que los dos polos de la misma moneda van a ser traumatizantes. 3 consejos que le das a las personas que se reconocen en este episodio que probablemente sufrieron este tipo de maternidad. Pues para empezar a sanar, la primera es desinvestir a la madre del rol que no le compete, es llamar a tu madre por el nombre, dejar de decirle mamá y empezar a llamarla por el nombre. Eso es como que le quitas el bastón de la autoridad para que te siga dañando. El segundo es, si decides sanar, pues cortas vínculo con ella y seguramente vendrán detrás familiares y hermanos a querer convencerte, ¿no?, de volver al redil. Y ahí es donde se puede poner muy difícil, pero mantenerse firme en la propia convicción y decir, mira, no voy a hablar de mamá contigo, ¿no? Yo tengo mis motivos, si algún día quieres, te cuento mi versión, pero por hoy simplemente quiero que sepas que yo me abro. Primero, para no reaccionar de una forma alocada en la que te puedan acusar de que te volviste loca y eres la hija. Estás destruyendo la familia, que claro. tú estás inventándote algo. Y segundo, le dices, yo tengo una versión y algún día te la contaré. No es empezar ahí mismo a dar tu versión, es sembrar en la gente que te quiere la semilla de, oye, hay 2 versiones de esta historia y yo tengo la mía, ¿no? Y dejar que eso macere y madure en la mente del otro para que algún día quien está abierto a escucharte te escuche. Y el tercero es vincularte con gente o por lo menos tratar de hacer redes con gente que está sanando de este tipo de trauma también para que veas que lo que te ocurre es común, es genérico, es una forma de apego, es una dinámica familiar extendida, invisibilizada, pero sí que existe, ¿no? Eso te puede ayudar mucho también. ¿Qué consejo le darías a las mamás? Las mamás que hoy son mamás y que puedan escuchar este podcast y que dicen, oye, yo me puedo identificar con algunas cosas, no quiero hacerle daño a mi hijo, no quiero que mi hijo crezca de esta manera, ¿no? Creo que hace falta mucha educación sobre qué significa ser mamá, qué significa ser papá, qué es lo que los niños realmente necesitan, ¿no? Empezaste este podcast diciendo sobre todo aquellas cosas que no pasaron en nuestras historias, pero que en estos niños necesitan que pasen. Pues yo diría, primero que nada, que los niños son esponjas emocionales. Los niños captan absolutamente todo el clima emocional alrededor. Y para el niño es más importante cómo lo miras, cómo lo hablas, ternura, ¿no? Si me dices,
¿qué le recomendarías a una mamá, un papá? Te diría, el amor tiene múltiples dimensiones y el perdón es uno de ellos, ¿no? El amor tiene un montón de dimensiones, pero yo te diría quizá la más nutricia para un niño es ser tratado con muchísima ternura y muchísima paciencia, y es escuchar también tu conexión genuina con el estado del niño. El niño quizás no te sabe explicar qué le pasa, pero lo vas a sentir, y es resonar con eso, quitándose de encima los consejos, la literatura, lo que los libros te dicen que es saber maternar o saber paternar, la disciplina, todo eso sí, súper importante, pero tratar a los niños con mucha ternura. Gracias, sí. A mí me gustaría cerrar este episodio particularmente hablando a aquellas personas que puedan sentirse vinculadas en esto, identificadas. Creo que a mí lo que me ha ayudado es no culpabilizar a papá, mamá, mi abuela, ¿no? Ver la historia completa, ¿no? No solo ver mi historia, claro, mi historia duele, ¿no? Y estoy sesgado a solo ver eso, sino ver toda la historia. Inclusive yo me he dado la tarea de investigar cómo fue la abuela de mi mamá, cómo fue el papá de mi abuelo, por qué mi abuelo era tan agresivo, ¿no? Y vas a encontrarte trauma, ¿no? Pero a mí me ha ayudado a voltear a ver mi autenticidad, ¿no? Eso Seguro. que dejé de ser yo por complacer a mi mamá en un inicio, y eso que se hirió en mí fruto de cómo se dio esta circunstancia de la maternidad, de la parentalidad en mi casa. Porque por mucho tiempo a mí me dejó perdido y yo decía, es que creo que la humanidad no ha descubierto lo profundo que puede ser mamá y papá, porque digo, tengo ya casi 40 años y yo sigo atascado en algo que pasó hace 20 años. ¿Y por qué no puedo pasar eso? Pues algo que se cableó en mi cerebro por 15 años, ¿no? Una manera, un estilo, una forma de cuidar, de querer, pero que al mismo tiempo a mí me dejó perdido, ¿no? A la fecha, hoy, si a mí me preguntas, el primer sensación que tengo, yo me siento como un hombre huérfano, como si no tuve papá y no tuve mamá, ¿no? Y me cuesta mucho vincularme porque muchas de las cosas que le pasan a mi papá o a mi mamá, mi reacción es fría, es seca, es como, no siento nada, ¿no? Hasta a veces yo digo, creo que me estoy volviendo un psicópata, ¿no? Porque no hay una respuesta emocional. Me conmueve más lo que le pasa al perro del vecino o lo que le pasa a la gente a mi alrededor, ¿no? Pues entonces no eres psicópata, pero no sé si te puedo hacer un Claro. comentario en vivo de lo Sí, que acá. adelante. Pero me estás contando cosas que me traen mis pacientes y, ¿sabes? Hay algo muy profundo ahí, porque, a ver, psicopatía sería no siento nada por Por nadie, nadie, pero sí lo claro. siento por el perro, sí lo siento no lo siento por papá y mamá. Y yo te diría, ahí lo que hay, o lo que yo me he encontrado, tiene un nombre, ¿no? Y ese nombre se llama rencor. Y el rencor es parecido a la rabia, o parecido a la ira, o parecido al enojo, con una diferencia. Adentro tiene mucho dolor, ¿no? Claro. Hay dolor ahí cristalizado, encapsulado, y el enojo puede tener esta cuota de frialdad, de me desconecto y no siento, Claro. ¿no? Y para sanar, si hay una parte muy, muy necesaria, es sentir todo el dolor acumulado no reconocido, porque eso que no hicieron mis padres, o lo que me hicieron, pero lo que no me dieron, dolió mucho, pero el niño se defendió, ¿no? Es como que Claro, trata de no sentir, ¿no? claro. Y hay mucha angustia, hay mucha tristeza, hay que llorar todo eso, hay que decir, bueno, me siento, sí, mi dolor está ahí, lo reconozco y Sí. lo encarno, eh, para poder dejar que siga, ¿no? Y una vez que el dolor se fue, el enojo ya no tiene mucho propósito de estar Claro. ahí, ya no protege nada, entonces también se ablanda, es como que nos sofisticamos por dentro. Ok, gracias, sí. Y para mí el camino ha sido el de la autenticidad, ¿no? Sí, Y para mí la autenticidad es regresar a quien eres y es un camino, sí, de sanación psicológico, emocional, pero para mí es un camino espiritual. espiritual. Es un camino que trasciende nuestros límites y que tiene que ver con tu mera existencia. Ujú. Es un camino de ese descubrimiento y por cierto, de eso estoy escribiendo un libro sobre cómo regresar a la autenticidad, cómo descubrir tu autenticidad, cómo caminar hacia ella y cómo mostrarla al mundo, porque eso es lo que eres. Por eso existes, ese camino de autenticidad.
Pues muchas gracias, Agustín, por estar aquí con No, nosotros. a ti, gracias por la invitación nuevamente. Y gracias a ustedes, les recordamos que nos sigan en las redes sociales @Newman Instituto y a mí me pueden seguir en @OscarJoeRivas. Nos vemos en el siguiente episodio.